Bien, voy a pasar la asistencia, por favor. Bedón, Diego Bedón. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jefferson Castro. Richard Chano. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. William Cutin. Inge, buenos días. Mil disculpas. Jefferson Castro no podía conectarme. Ya. Gracias. Jiménez Génesis. Presente, Inge, buen día. Buen día. Luis Macas. Presente, Inge, buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Oscar Maldonado. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cristian Oña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Sandra Paucar. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Milton Ramos. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jorge Taco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Lenin Vivar. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Rubén Zambrano. Presente, profe, buenos días. Johnny Collago. ¿Cómo le va, Inge? Presente. Buenos días. Jessica Spring. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Edwin Isa. Inge, el compañero Isa me dijo que le había mandado un correíto. Tenía que hoy asistir al trabajo por un tema de una emergencia que tenían ahí. Sí, sí, recibí. Edwin, gracias. Edwin López. Presente, Inge. Diego Núñez. Núñez. José Ollana. Presente, buenos días. Damián Pinzo. Luis Pozo. Luis Pozo. ¿Me falta alguien? Sí, profe, ¿cómo está? Buenos días. Diego Gualotuña le saluda. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, vamos a dar inicio a lo que tenemos previsto para hoy. Bien, como ustedes saben, estamos en la semana de refuerzo académico. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer ejercicios de refuerzo académico y lo van a hacer en grupo de acuerdo a los grupos que me envió la señorita presidente Génesis Jiménez. Entonces yo les voy a dividir en sala de grupo, van a trabajar en equipo y van a realizar los ejercicios que están previstos para el día de hoy. Esos ejercicios están en un archivo de Excel que están en la plataforma en la semana 16. Ustedes deben descargar ese archivo porque ahí van a completar los ejercicios. Luego van a subir ese archivo en la tarea de la semana 16 y lo van a hacer por grupos. Es decir, cada integrante del grupo va a subir el mismo archivo. Eso significa que todos del grupo tienen que esforzarse para que esa tarea quede bien y todos obtengan la nota de 10 puntos en esa tarea, que no haya ningún problema. Así que todos deben trabajar en base a eso. ¿Ok? Esa es la primera información que les tengo que dar antes de iniciar la clase de ejercicios de refuerzo académico. ¿Bien? Yo les voy a dividir en grupos. Si la señorita Génesis tiene la lista de grupos ahí para que me vaya ayudando, yo la tengo también aquí, pero
Más fácil que me vaya diciendo y yo les voy incluyendo en cada uno de los grupos. Bien, esa es la primera información. La segunda, ¿ya realizaron la evaluación docente? Sí, jefe. Sí, profe. Sí, ya estoy. Sí, profe. Sí, Sí, jefe. todos. Porque es hasta mañana nada más y es una cuestión de vital importancia para nosotros que se realice esa evaluación. Entonces necesito que por favor, si hay alguien que no la ha hecho, que la haga este ratito. Ahora que va a tener un poquito de tiempo, dedico unos 5 minutos y después puede continuar con los ejercicios. Cuando estemos en la sala de grupo les voy a preguntar para ver cómo les fue con esa actividad. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Correcto, profe. Sí, jefe. Ok. Ya. Otra cuestión. No sé si ya le informó el profesor de la clase anterior. Ustedes recibieron un correo ayer, ¿no es cierto? Del Departamento de Comunicación de la Universidad. Sí, Correcto, profe. Ya. Entonces, tiene que ver con lo siguiente. Estaba previsto que la próxima semana, y ya nosotros teníamos planificado así, y por eso se les había anunciado también a ustedes que iba a ser así, que la próxima semana iban a hacer los exámenes finales. Sin embargo, la dirección académica de la universidad ha determinado que el semestre se va a extender una semana adicional. Por lo tanto, los exámenes se van a realizar en la semana del 3 al 8 de agosto. La próxima semana no van a hacer exámenes finales. Bien. Sin embargo, vamos a tener clases igual. Esa clase la vamos a destinar a revisar precisamente estos ejercicios de refuerzo académico, lo que no hayan hecho, lo que hayan tenido dudas, y hacer una revisión de estas actividades de refuerzo académico que van a empezar a realizar hoy en grupo. ¿Ok? Y si hay que hacer algún ejercicio adicional de refuerzo sobre algún tema que no haya sido comprendido dentro de estos ejercicios, pues también se hará. ¿Bien? Porque yo para hoy he seleccionado los ejercicios que yo considero que pueden traer mayores problemas. Pero como la materia es bastante grande y hay bastante tema, todavía hay otras cosas que ver ahí, que se pueden revisar en esa clase de la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, ese es con respecto a la disposición de trasladar los exámenes una semana más. Van a tener un poco más de tiempo para estudiar y prepararse. Bien. Ahora, otra cuestión. Yo Ya, mamita. Sí, no hay problema. Ya. Yo ya había conversado con algunos estudiantes y algunos estudiantes me habían estado enviando correos respecto a tareas atrasadas y cuestionarios que no realizaron. Yo había coordinado con los grupos anteriores, los del martes, los del miércoles, de que yo iba a abrir algunos cuestionarios este fin de semana. Sin embargo, debido al nuevo cambio que se ha dispuesto, los cuestionarios atrasados y calificación de deberes atrasados se va a postergar. ¿Ok? El asunto es lo siguiente. El mensaje ese que ustedes recibieron el día de ayer es una especie de campaña a fin de que todos los estudiantes se pongan al día con sus obligaciones, bien, en lo posible. Sabemos la situación económica difícil que está atravesando el país y cada uno de nosotros, pero también es importante que se cierre el semestre sin ningún atraso en lo que respecta a estar al día con todas las cosas que tiene la universidad, ¿no es cierto? El asunto es que hay que cerrar el semestre de forma correcta para poder planificar el siguiente. Eso es de vital importancia también para la universidad y en ese sentido se ha dado ese plazo para que todos los estudiantes se coloquen al día. Eso es importante que todos los estudiantes valoren esa situación. Se han dado algunas facilidades que están ahí en el SIG, en el correo, ahí le indican todas las facilidades que ustedes tienen disponibles. Bien. Y hay que hacerlo a fin de que no haya después ningún impedimento para que ustedes puedan ver las notas en el SIG. De momento, no se van a entregar notas todavía.
Las notas se ingresarán en el SIGE, bien, y para poder acceder a ellas hay que estar con todas las situaciones al día. Esa es la información que ustedes recibieron ahí y hay que tratar de que eso se pueda dar en lo mayor posible. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, yo tengo una pregunta y también de mis compañeros. ¿Qué va a pasar o cuándo vamos a defender el tema del proyecto? Lo del proyecto se tiene que mantener porque esa es una actividad que estaba prevista. El día de hoy, cuando yo les divido en salas de grupo, vamos a defender ya desde hoy los proyectos. Bien, si alguno queda pendiente, espérenme un segundito. Aló. Si algún proyecto de esos queda pendiente, pues se realizará en la clase que viene. Como todavía tenemos tiempo, pues los proyectos que queden pendientes se realizarán en la próxima clase, si es por alguna razón. En el paralelo del martes hubo 2 grupos que quedaron pendientes porque no habían concluido, había tenido algún problema y otros porque no dio tiempo. Así que hoy vamos a revisar la mayor cantidad de proyectos que sean posibles en ese sentido. Y si alguno queda pendiente... Aló. Buenos días. A ver, ¿qué me decía, señorita Génesis? Génesis. Inge, era por... ¿Aló? Sí, dígame, Inge, ya le ¿me escucho. escucha? Era por el tema del proyecto, pero ya nos dijo que vamos a exponer entre hoy y los que falten los otros días. Sí, O sí. próximas semanas. Perdón. Aquí creo que son pocos. Yo creo que sí podríamos trabajar el día de hoy con el proyecto. A ver, dígame, Núñez. Ingeniero, buenos días. Disculpe, lo que pasa es que estaba ingresado o me ingresé a otro paralelo y estaba pendiente, pero no iniciaba la sesión. Ahorita me cambié para acá. Para que me pongan la lista, por. Ah, ya, no hay problema. Gracias, ingeniero. Ya, Núñez.
Bien, entonces mire, señorita Génesis y compañeros, el proyecto sí se va a empezar a defender hoy porque eso igual es una actividad que demora y es posible que si no terminamos hoy tendríamos que terminar la siguiente semana. O sea, entre la clase de hoy y la siguiente vamos a terminar de defender esos proyectos. Sin embargo, no se le va a dar ninguna nota ni promedio de nota hasta que pase la semana siguiente y ver cómo están todas las situaciones de ponerse al día. Porque esa es la orientación que ahorita disponemos, ¿no es cierto? Entonces, la defensa del proyecto sí se va a hacer ahorita, ¿bien? Entonces, los grupos que estén listos de hecho, deben estar todos listos porque era para hoy. Entonces, vamos a ir defendiendo eso. Yo les voy a dividir ahora en salas de grupo. Ustedes van a empezar a trabajar en grupos en los ejercicios que están ahí dispuestos para el refuerzo académico y van trabajando en eso, o sea, tienen que ir trabajando en eso. Cuando yo entre a una sala, vamos a defender el proyecto, que son 15 minutos y después usted sigue trabajando en los ejercicios de refuerzo académico. ¿De acuerdo? Solo vamos a utilizar unos 15 minutos para la defensa del proyecto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, si tienen alguna otra pregunta más adicional, la pueden hacer, o si no, cuando estemos en las salas de grupo, ahí me van diciendo de manera más directa cualquier inquietud que tengan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Listo. Bien, entonces, ¿usted tiene ahí la lista de los grupos, Génesis? sí, ya lo tengo abierto aquí. ¿Cuántos grupos son? Son 4 grupos. Ya están ahorita 4 grupos. Manuel. Listo, a ver, dígame el primer grupo, ¿quién está? El primer grupo, José Ollana. José Ollana. ¿Listo? Ajá. Jessica Spin. Jessica Spin, ¿dónde están? Ya. Diego Núñez. Diego Núñez. Edwin López y Edwin Isa. Isa no vino hoy, ¿no? Entonces sería Edwin López. López Castillo, ¿no es cierto? Sí, Inge. No lo encuentro. Antonio López, ¿será? Sí, está como Antonio López, Inge, por Edwin el ya. campo del trabajo. Ya listo. Entonces Antonio López está ahí. Siguiente grupo. Grupo 2, Luis Macas. Luis Macas. Oscar Maldonado. Oscar Maldonado. Ya, listo. Rubén Zambrano. Rubén Zambrano. Ajá, Rubén Zambrano Ávila. Sandra Paucar. Listo. Richard Chan. Richard Chano, ya. Ok, listo. Siguiente grupo. Grupo 3, Diego Bedón. Listo. Milton Ramos. Javier Ramos. Sí, Milton Javier Ramos. Ya. Cristian Oña. Cristian Oña, ya. Jorge Luis Taco y mi persona. Jorge Taco y Génesis. Siguiente grupo. Cuarto grupo, Diego Gualotuña. Listo. Johnny Collago. Listo. Luis Pozo. Listo. Lenín Vivar y Jefferson Castro. Muy bien. Están todos los grupos ahorita ya creados. Entonces, por favor, voy a abrir ahorita las salas de grupo. Les va a llegar un mensaje, se unen por favor a las salas de grupo. ¿De acuerdo? Entonces, se abren este ratito ya. Inge, una pregunta. Digo. Lenin Vivar no pertenece a nuestro grupo del proyecto, Inge. Compañeros, recuerdan que yo les había puesto porque él no tiene grupo y entonces les dije que iba a ir con ustedes para que se incluyan y es más el compañero dijo que se iba a poner en contacto con ustedes. O sea, con nosotros nunca se ha puesto en contacto y desde el inicio nosotros nos armamos del grupo, o sea, con los 4 Bueno, compañeros. ya vamos a conversar cuando estemos en el grupo, a ver qué hacemos con Lenin Vivar. Okay. Ya.
Únanse, por favor. Jessica Spin, Diego Núñez, únanse, por favor. Vamos, Diego Núñez, falta usted. Diego Núñez. Señor Núñez. Bien. Sí, Entonces, señora, disculpe, se me dificultó. ya, Justo se pasó la sesión y me estaba nombrando. pero ya está en el grupo ya. ¿O está en tu grupo? Sí, ahorita ya se pasó y no podía la pantalla darle avance. Ah, ya, muy bien. Pero bueno, ya está en el grupo aquí. A ver, ¿quién es el líder del grupo aquí? ¿Quién va a compartir pantalla? ¿Cómo se van a dividir las tareas? ¿Aló? Buenas, Antonio, Jessica, Ollana. Inge, ¿cómo está? Verá, Inge, en realidad lo que pasa, no consideramos que íbamos a ser el primer grupo. Tenemos preparado ya el proyecto, pero francamente no dominamos el tema de MATLAB aún. El compañero Isa era quien nos iba a colaborar con esta parte en conjunto. O sea, le puedo mostrar nuestra documentación y todo, pero más bien lo que le queríamos molestar es para ver si podemos hacer la defensa la próxima semana o entregar en caso en este momento la documentación para que se revise y No, yo no. La documentación tiene que subirla la semana 16. Ahí hay un enlace para subir el documento. Esta sesión era para discutir la parte práctica en el MATLAB. Si no tienen ahorita, pues tendrá... Bueno, la buena suerte que tienen ahorita es que tienen una semana más, que no se contaba con ella. Pero ahora sí, sí, lo la vamos verdad no esperábamos con eso y hoy en la mañana el compañero Isa también nos comentó Ya, que bueno, tenía... no hay problema porque, bueno, ya como te digo, ahora tenemos el beneficio de que tenemos una semana más. En ese sentido nos benefició. Porque si Claro. teníamos la prueba, ahí sí no podíamos hacer nada. Claro, entiendo, Inge. Más bien, gracias por la apertura y lo que podríamos hacer ahora es trabajar en el proyecto, en los ejercicios. Exactamente. Entonces, este grupo no va a defender, quedaría pendiente. Ustedes son el grupo 1. Sí, Inge, gracias. Ya, entonces ustedes van a quedar pendientes para la próxima semana. Yo voy a iniciar con ustedes el próximo sábado, verano. Ahí sí ya no podemos extendernos porque ya la siguiente es el examen. Entonces, prepárense bien, coordinen con Isa, que no vaya a faltar, por favor. Recuerde que si Isa tiene que pertenece a este grupo, él tendrá que coordinar para no dejar quedar mal a los demás compañeros. No, está bien. Y en todo caso ya, bueno, no contábamos con este percance, pero ya todos estaremos preparados para la próxima semana de defender cualquiera de nosotros. Otra cosa, el asunto es que si Isa es el que más dominio tiene del MATLAB, él le tiene que explicar a ustedes porque todos tienen que saber manejar el MATLAB. No es cuestión de que Isa hable y ustedes no hagan nada, de eso no se trata. Correcto, Inge, por eso igual le pedimos esta ayuda, porque como mi compañero comenta, lamentablemente por esta situación, yo de igual ahorita me encuentro en una computadora donde no tengo MATLAB porque estoy en el trabajo, entonces sí estamos un poquito complicados por ese motivo y por eso es que le pedimos, porque tenemos conocimiento de que todos debemos de manejar de manera correcta el MATLAB y defender cada uno nuestra nota, entonces por eso es la solicitud en este caso que le está realizando el compañero Edwin. Aunque él tenga en su computadora el MATLAB, él va a compartir su pantalla. En el Zoom hay una función que yo le voy a habilitar que se llama múltiples participantes pueden compartir la pantalla. Incluso se puede entregar el control remoto de la pantalla. Eso significa que se le puede entregar el control a cualquiera y que tome control, aunque no sea su computador. Para que usted manipule el MATLAB. Ya, Inge, gracias. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo vamos con lo del... ¿Ya descargaron el archivo de la plataforma para el refuerzo académico? Ahorita. A ver, yo les voy a compartir para que vean lo que tienen que hacer.
Este es el archivo que ustedes tienen que descargar. Miren, tienen ejercicios de diagrama de los sistemas discretos para encontrar la relación entrada-salida. Tienen un ejercicio de convolución circular, tienen tienen 3 de transformada Z, tienen uno de ecuaciones en diferencia, tienen uno de análisis de periodicidad, varios de análisis de periodicidad, tienen de transformación de la variable independiente, tienen de propiedades de los sistemas discretos en el tiempo, tienen de convolución. Bien, es decir, está la mayor parte de los ejercicios, menos de los que más puntos valen en la prueba. Puede que quede alguno por ahí, por ejemplo, análisis de simetría y algún que otro ejercicio por ahí aislado. Pero está lo fundamental aquí. ¿Bien? Que tiene que descargarse este archivo de ahí de la plataforma y sobre este archivo van a trabajar. Aquí van a insertar las respuestas. Este archivo lo van a subir en la semana 16 por grupo. Es decir, un solo archivo para todos los integrantes del grupo, pero cada uno de ustedes lo va a subir por igual. O sea, el mismo archivo lo va a subir cada uno porque a cada uno le tengo que poner una nota. ¿Está claro? Sí, está claro. Entonces es importante que todos trabajen. A todos les interesa que todo esto quede bien, no que a uno haga y todos tienen que hacer para que todos tengan la misma nota de 10 puntos. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, está claro el tema. Bien, entonces, ¿quién va a compartir pantalla o quién va a repartir los ejercicios? Usted, Antonio, usted es el líder. Ya, no hay problema, Inge. Ya, entonces coordine ahí con sus compañeros a ver quién va a hacer cada ejercicio, cómo se van a distribuir, si usted va a compartir o van a hacer en conjunto. Eso ya deciden Vamos a ustedes. hacer todos de aquí el tiempo, Inge, pienso, los ejercicios. La idea es que ahora, en estas 2 horas de clase, usted haga lo más que pueda. Unos 8 o 10 ejercicios para que no le quede nada pendiente y así tengan más tiempo para ustedes dedicarse a otras cosas en su casa. Sí, está bien, Inge, muchas gracias. En este momento Este archivo hay que subir esta mañana hasta las 11 de la noche. Ya. Entonces hay que tratar de hacer lo más que se pueda ahorita. Si quedó algo pendiente, pues lo hacen después en un ratito cualquiera. Ya tengo, justo se me está abriendo el archivo, Inge. Bien, todos deben descargarlo porque cada cual tiene que ver ahí en su computadora el archivo y ir trabajando sobre los ejercicios. Me reflejan, es que son diferentes pestañas, ¿no? Están Sí, 3. varias hojas. A ver, otra cuestión. ¿Ya hicieron la evaluación docente, por favor? Miren que es importante esto. Sí, Inge, ya está realizado. Bueno, Antonio, por mi parte ya. Muy bien, gracias. Antonio. Inge, ya está todo 4. Núñez, 4. Es 4, el máximo o el mínimo. Claro, el 4 es el máximo, Inge. Gracias. Yo no sabía ni cómo funciona. Diego Núñez. Diego. Otra vez se me fue Diego. Creo que está con problemas de conectividad, Inge. Ollana. José Ollana. Inge, ¿cómo está? Sí, ya estoy descargándome el archivo para ya hacer. Hable algo, que no le conozco ni la voz, hable algo. ¿Qué pasó? No, también, ¿Ya hizo la evaluación? Sí, ya hice la evaluación. Ya estaba revisando. Sí, también tenía un tema ahí de lo del proyecto, porque como los videos estaban en 2014 y yo me descargué una versión de MATLAB 2016, entonces había unas partes que eran medias diferentes. Pero ya para la otra semana estamos ya completamente... Muy bien. Creo que el compañero nos va a ayudar con esa explicación adicional y ya con eso estaríamos listos para la parte de eso. Muy bien. Entonces trabajen, por favor. Ya regreso con ustedes un ratito para ver cómo les va con nuestro ejercicio. Voy a ver cómo está el otro grupo, ¿ya? Ya vengo. Gracias, Inge. Ya trabajamos entonces. Chao. A ver, ¿cómo están aquí, muchachos? Ya están trabajando. Sí, que estamos viendo los ejercicios. ¿Qué tal? Chéveres. Usted es el que va a compartir, usted va a ser el que va a trabajar en el Excel Mapas. No le escuché. El compañero Zambrano está compartiendo.
Ah, Zambrano. Ok, bueno, Zambrano entonces es el líder y ustedes le van ayudando ahí a hacer lo que él necesite, le van ayudando. ¿De acuerdo? Listo, Inge. Este archivo tienen que hacerlo bien porque es el mismo archivo, lo van a subir cada uno de ustedes. Este trabajo es por grupo ahorita. Así que es necesario que todos saquen 10 aquí. Por eso todos tienen que colaborar para sacar el 10 haciendo estos ejercicios. La otra idea es que hay que tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios posible ahorita aquí en clase. Aprovechar este tiempo para que avancen en lo más que puedan. Porque esto hay que subirlo hasta mañana a las 11 de la noche. Y hay que aprovechar el tiempo ahorita para que no les quede nada pendiente. O muy poco pendiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿qué pasa? A ver, con respecto al proyecto, ¿están listos para defender el proyecto hoy? Ya, ¿podemos defender ahorita el proyecto? No sé, hay un micrófono por ahí que no le escucho absolutamente nada. Sí, el compañero Rubén parece que tiene problemas de audio. Creo que nos puede dar un tiempito para ver si soluciona, porque si no va a ser difícil escucharle. Ya, entonces arreglen ese problema y yo ya regreso con ustedes para ver lo del proyecto. ¿Está claro? Sí, Inge. Sí, Bien, Inge. otra pregunta. ¿Ya hicieron la evaluación aquí todos? Sí. Sí, la parte de evaluación, sí. Macas, Sí. Sí, ya está hecho, Inge. Maldonado. Sí, Inge. Sí, ya está realizado. Muy bien, gracias. Chano, Inge, sí, Inge, ya está ya. Zambrano. Zambrano se hizo. Sí, creo que hicieron también. Ya. Bueno, ya regreso entonces. Pónganse de acuerdo ahí, vayan haciendo los ejercicios y miren a ver si tienen listo lo de la defensa para hacer de una vez la defensa del proyecto. Listo, Inge. Yo ya regreso. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están, muchachos? Qué buenos días. ¿Cómo está? Ahí estamos avanzando, Inge. Les veo bien, bastante bien, avanzando bien. Qué bueno. Estoy contento. Ahí estamos. Les veo bien, muy bien. Así tiene que ser. Compartiendo y todo el mundo colaborando ahí para que eso se dé. Gracias. Claro, Inge. ¿Estamos listos con la defensa del proyecto? Sí, claro. Inge. Sí, Inge. Estamos Entonces, preocupados. ¿podemos hacerlo ahorita ya? Sí, de una vez. Bueno, entonces dejen de compartir eso, por favor. Una sola. Compartan el MATLAB, entonces. Compañero Oña, es el designado. Ya, hijo, ahorita les comparto la pantalla. El amigo COVID. Ya dije, A ver, ¿quién va a comenzar la explicación? ¿Qué fue lo que hicieron aquí ustedes? no sé si tal vez les, o sea, para darle conocer un poquito, dije, para, igual la compañera Génesis creo que iba a comenzar con introducción, tal vez. A ver, Génesis. Ya dije, dame un segundo. Antes de poner. No se pongan A ver. nerviosos. Si aquí me pongo nerviosa, no va a ser después en presencia. Ya. Inge, bueno, nosotros hacemos el diseño del filtro FIR, IR. A continuación vamos a realizar el diseño o sea, a demostrar lo que realizamos en la práctica. No sé si puedes proseguir, compañero.
Ya, Inge, lo que pretendemos ahorita nosotros, diseñar un filtro. Nosotros nos hemos basado, o sea, con un pequeño problema en la que nos dice escoger el mejor filtro entre filtro digital. Sabemos que son el FIR y el LIR. Bien sea infinita o finita la respuesta, ver que comparar esos dos filtros, y cuál es mejor, en qué relación vamos a ser mejor, en que nosotros para implementar a nuestro sistema tenga menor costo, pero también nos dé la ventaja de que tenga un rizado, como usted nos dijo, que no pase superior o menor de menos 1 decibeles. A la vez también la atenuación no sobrepase los menos 40 decibeles. Y también con la banda de transición y con la banda de paso. Bueno, partimos desde esos datos. No sé si les voy a proyectar el ejemplo que nosotros hemos hecho a partir de ahí de los datos. Ya, pero yo necesito el funcionamiento en el MATLAB ahorita. El documento no. Sí, en eso mismo dije, solo que le quería mostrar los datos por si acaso. Ya, vamos a trabajar con una frecuencia de muestreo de 50 MHz de 4.14 y un rizado 0.3. Bueno, en MATLAB digitamos FDATool, nos desplaza lo que es la pestaña para diseñar nosotros el filtro. Ya, aquí puede ver, nosotros o sea, estamos ahorita trabajando, estamos diseñando el filtro FIR. En los parámetros nosotros, como le mencionaba, ahorita estamos trabajando con un filtro tipo banda paso. El método que hemos cogido con los compañeros igualmente es el método de ventana. De igual manera hemos hecho algunas pruebas con los compañeros y en sí nosotros quedamos que el método de el método de ventaneo mejor para nuestro filtro es el Hamming. Como puede ver, o sea, nosotros comprobamos con el método rectangular, de Kaiser, de Tuike, también del sistema Blood. Chebyshev también comprobamos. Y el que más se asemejaba era el Hamming. ¿Por qué decidieron eso? Verá, utilizamos primeramente el método de ventana porque al aplicarlo como filtro real hace que tenga menos variaciones de transición o supresión que el filtro y que el filtro sea más efectivo. Ya. A ver, Génesis, ya que me habló de la ventana, ¿en qué consiste el método por ventana? Método de diseño por ventana. ¿Qué es una ventana? ¿Por qué se utiliza método de ventana? ¿Qué es lo que hace el método de ventana? Hace que tenga menos variaciones de transición o supresión. Sí, suaviza la respuesta de frecuencia del filtro, pero ¿por qué lo hace? ¿En qué consiste el ventaneo? ¿Es el único método que existe para diseñar filtro? No, no es el único método, Inge. También hay otros métodos más. ¿Cómo cuáles? Ahí ahorita está seleccionando al compañero y que es el método de Equipre, LES, pero, no lo pronuncio bien. Y el generalice de Equipo. Ya. Ok, entonces, ¿pero por qué decidieron ustedes usar ventanas? Inge, le ayuda a la compañera en ese sentido. Hemos decidido el método de ventana porque en este método de ventana utilizamos un número determinado de orden que nos determinan los coeficientes del filtro. También utilizamos este método de ventaneo porque nos permite tener una parte de una ecuación en diferencia y nos permite tener por acá también otro dato. Se me perdió. Bueno, ok. A ver, ¿qué pasó? Tú hablaste del orden del filtro. ¿Qué es lo que determina el orden del filtro?
¿Qué determina ese orden del filtro? ¿Y puedo poner el orden que se me ocurra? No, específicamente el orden del filtro bueno, ¿para qué sirve el orden del filtro? Es para determinar nuestra linealidad de nuestro filtro. Dependiendo la utilización o la ventana que nosotros utilizamos, en este caso el JAMI, como nos damos cuenta que utilizamos un número de orden muy alto para poder tener una linealidad en nuestra frecuencia en nuestra banda de transición, ya que en este método de filtros digitales FIR, si nosotros, como hicimos las otras pruebas, nosotros utilizamos otro tipo de ventana, si variamos el orden, ¿qué nos altera? Nos altera lo que es nuestra banda de transición y la linealidad del filtro, así también lo que es nuestro rizado. Entonces, depende mucho de qué orden utilicemos para poder tener una linealidad más precisa en lo que es nuestra banda de transición. Ok. Cuando tú determines el orden correcto, desde el punto de vista matemático, ya en el diseño propio de los cálculos del filtro, ¿qué es lo que va a implicar ese orden? ¿Determinar qué matemáticamente? Determinar el número de coeficientes que tenemos en el filtro. Es muy bien. El número de coeficientes es lo que determina el orden. Y a su vez, el número de etapas. Sí, el número de etapas para implementación. También hay que tomar en cuenta que si nosotros tenemos un orden alto, el costo, en cambio, cuando se vaya a aplicar en la forma real, es muy alto por en sí mismo de aplicar el hardware, porque necesita varias etapas en este tipo de filtros FIR. Okay. Este es el inconveniente en los FIR. Bien, vamos con alguien más, por ejemplo, Jorge Taco. Sí, a ver, según me dicen aquí los compañeros que han hablado ya, este es un filtro pasabanda. ¿Es sí. cierto? ¿Cierto o no? Sí. Ya. ¿Cuál es el ancho de banda de este filtro? El ancho de banda de este filtro. ¿Y cómo se determina? A ver. El ancho de banda se resta lo que es FC2 y FC1. Tenemos un ancho de banda desde el 4 hasta el 14. ¿Cuánto es eso? 10. 10. ¿10 qué? 10 kilohercios. 10 kilohercios. Pero déjenle a Taco, si no les pongo los puntos de ustedes a Taco. 10 kilohercios, porque estamos trabajando en las unidades de kilohercios. Entonces estás viendo aquí que tú estás trabajando en el rango de los kilohercios. Eso tiene que tenerlo claro. A ver, Taco, sí. ¿Qué significa F sub S? ¿De dónde sacaste ese valor de 50? El valor de 50 es lo que nosotros le pusimos. Primero que todo, ¿qué significa F sub S? La frecuencia de muestreo. ¿Ya? ¿Y ese número te lo inventaste ahí? Sí, nosotros pusimos un número aleatorio para ir haciendo pruebas dependiendo del filtro que vamos utilizando. O sea que yo puedo poner el número que se me ocurre ahorita. Ya, póngale entonces 20. Yo puedo poner lo que se me ocurre, póngale 20. Diseña el filtro. Dio un error. ¿Por qué dio el error? Dio el error porque FC2 no puede ser mayor que 10. Pero déjale. ¿Por qué no puede ser qué? Mayor que 10. Si en FC2 le ponemos un valor menor que 10, ahí sí nos va a diseñar. Pero yo te hice una pregunta hace un ratito y yo te dije, ¿puedo poner el número que se me ocurra? A mí se me ocurrió 20. Entonces no puedo poner el número que se me ocurre. ¿Cuál es el criterio a la hora de elegir esa frecuencia de muestreo? Porque la frecuencia de muestreo depende del ancho de banda. No. A ver, Ramos. A ver, ayúdele ahí. ¿Por qué eligieron el valor anterior y no ese que yo puse? ¿Cuál es la razón? Verá, Inge. Es de acuerdo al
al orden que nosotros estamos realizando. La frecuencia F sub 0, digamos FS, que es la frecuencia de paso, es porque sería la mitad de la frecuencia. No. Primero no se llama frecuencia de paso, ya quedamos que se llama frecuencia de muestreo. Y de no muestreo. es la mitad. No, ese no es el asunto. A ver, Génesis, ayúdele ahí. Porque Inge, las frecuencias de muestreo dependen del ancho de banda. Es decir, la frecuencia de muestreo debe ser la mitad de FC2. Si es la mitad, sería 7. Y ya probamos que no puede, porque da un error. A ver, Cristian Oña. ¿Cuánto? La mitad debería ser FC2. Por ejemplo, el límite nosotros que podemos escoger, como decíamos, nosotros queremos diseñar un filtro de pasabanda, solo debe pasar desde los 4 hasta los 14. Si nuestra frecuencia de muestreo, como usted ahorita hizo, nos dijo una posición de 20, es decir, que no está cumpliendo con nuestros parámetros, la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos, si duplicamos ese valor, de 30. ¿Duplicar qué valor? La frecuencia de FC2. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la razón? Es por lo que no nos permite, o sea, tendríamos que los coeficientes más que todo. Es por el coeficiente de nuestro filtro. Bueno, te acercaste bastante, aunque no totalmente. El asunto es el siguiente, se lo voy a decir a todos para que esto le quede claro, porque déjeme decirle que esto es uno de los temas más importantes en los sistemas digitales. Recuerde que estamos tratando con filtros que son de naturaleza digital. Y en los sistemas digitales hay un criterio, es una ley dentro de los sistemas digitales que no se puede violar bajo ningún concepto. Esto lo van a ver en Comunicaciones 2. ¿Ustedes están viendo Comunicaciones 2 ahorita o 1? No, Inge, 1 nomás. Uno estamos, Inge. No. Bueno, cuando lleguemos a Comunicaciones 2, tal vez conmigo, no sé, vamos a ver con quién les toca. Hay una ley dentro de los sistemas digitales que se denomina Teorema de Nikic. El teorema de Nikic establece que la frecuencia de muestreo en un sistema digital tiene que ser como mínimo 2 veces la frecuencia más alta que entra al sistema. Es decir, si aquí la frecuencia más grande que entra al sistema es 14 kHz, pues entonces esa frecuencia tiene que ser como mínimo 2 veces esa frecuencia, como mínimo. Es decir, como dijo el señor, ¿quién fue? Oña, ¿no? Como dijo el señor Oña, tiene que ser como mínimo el doble de esa frecuencia de 14 kHz, aproximadamente unos 30. Ahora, si es más, no importa, 50 está bien. Ustedes eligieron 50, pero lo hicieron por tanteo. El asunto es saber por qué lo hicieron. Si estamos claros, yo les puse 20 porque 20 no cumple con el requisito para ver lo que pasaba y por supuesto que dio el error. Si es 50, está muy bien porque pasa del doble. Bien, ¿para qué se hace esto? Para evitar un efecto indeseable en los sistemas digitales que se llama aliasing. Anótenlo por ahí, por favor. Que esto les va a servir de mucho de aquí en adelante. Se denomina aliasing. Aliasing, traducido al español, significa traslape espectral. Es decir, se produce un solapamiento del espectro de frecuencia si no se cumple con el criterio de Nikic. O sea, este criterio de Nikic viene siendo equivalente a la ley de Ohm en electricidad y en electrónica. Es decir, nosotros no podemos violar nunca el criterio de Nikic para cualquier sistema digital que usted diseñe. Por eso es que, fíjense que les piden aquí frecuencia de muestreo, a pesar de que aquí esto no es un conversor análogo digital. Bien, netamente no se trata del muestreo, pero ustedes saben que para la respuesta en frecuencia, utilizando la transformada discreta de Fourier, sí hay un proceso interno de muestreo. Por lo tanto, se selecciona esta frecuencia de muestreo, que tiene que ser como mínimo el doble de la frecuencia más alta que puede ingresar a ese filtro. ¿Les quedó claro? Sí.
Listo. que exactamente más o menos, o sea, por eso nos regíamos, o sea, nosotros la frecuencia de muestreo la cogimos del doble y le sumamos una muestra más para no tener ese problema, solo que, o sea, ahorita no omitimos ese error Sí, de decir. yo sé que lo hicieron, por eso está 50, y si no lo hubiesen hecho, no le hubiese funcionado el filtro. Claro, El asunto es igual que sí, no es solamente hacerlo, no es hacerlo por hacerlo, sino hacerlo igualmente, y entender por qué se hace, para que a sí futuro no tuvimos les ese pase. error, y después ya nos dimos cuenta al momento de nosotros de simular. Bien, respecto a la pregunta que hice al principio de por qué usar el método de ventana, ¿en qué consiste el método de ventana? Eso ya yo lo expliqué en la clase anterior, por eso quería que les quedara claro. El ventaneo consiste en multiplicar a la respuesta al impulso del filtro por una ventana rectangular y se hace de forma sucesiva, equivale a hacer una convolución sucesiva, que a la final significa hacer un truncamiento sucesivo de la respuesta de frecuencia del filtro. Lo que va haciendo eso es un suavizamiento de la respuesta, a fin de que se eliminen los rizados, como ustedes ven en la banda de paso, que no lo tiene, este filtro que ustedes han diseñado no lo tiene, y tratar de atenuar en lo mínimo los rizados que se van a producir en la banda de rechazo. Eso es lo que hace el truncamiento de la respuesta en frecuencia, que no es otra cosa que el método de ventaneo. ¿Ok? Entonces, más o menos así tienen que ir aprendiéndose las cosas para ustedes explicarlo de forma, demostrar con seguridad que han trabajado correctamente el filtro. ¿De acuerdo? Bien, voy con otra pregunta. ¿Cuál es la característica de fase que encontraron en este filtro? ¿Quién va a responder eso? O sea, nosotros en este filtro, o sea, en los filtros FIR, la fase de nosotros fue lineal. Por ejemplo, si nosotros nos vamos para demostrarle. Sí, póngale, ¿dónde es la cosa? Exactamente. Podemos ponerle aquí, un ratito que se cargue. Aquí o hacer una comparación versus la magnitud y la fase. En los filtros FIR, esto tiene como sería una característica principal, es que tiene linealidad en su fase. Como podemos ver aquí está nuestro filtro diseñado y le hace comparación a la linealidad de su fase. Ya, entonces se espera que tiene se esperaría que este filtro FIR tendría una linealidad de fase bastante grande. ¿La tiene o no la tiene? Exactamente. Sí la tiene. ¿Cómo podemos determinar que sí la tiene, Genes? La podemos, primeramente eso se va de acuerdo a nuestro orden en específico y podemos identificarlo haciéndole zoom. Puedes hacerle zoom. Ahí, simple vista, en este momento se ve que sí tiene, pero tiene un poco de rizado. Pero ¿dónde veo en ese gráfico la linealidad de fase? Ahorita ahí. No le cambies nada. Déjalo como está. Ahí no se ve la linealidad de fase. Antes sí se veía. Nuestra linealidad es de acuerdo a lo que está. ¿Te puedes señalarle, amigo Oña? Espera, para ayudar a Génesis, déjele el diagrama solo de fase, ¿no? Ahí están mezclados los dos. Vamos a descartar el de frecuencia ahorita. Depende de la banda de... No, haga lo que le estoy diciendo. Deje solo el de fase. Quiero solo el diagrama de fase. Ahí tenemos el diagrama de fase de Génesis. ¿Cómo puedo determinar que realmente es verdaderamente lineal? Aquí, Inge, como muestra en la figura. Si puedes mover el mouse, muévelo. ¿O no? O dime de dónde a dónde puedo ver la linealidad de fase. Podemos ver la linealidad de la fase desde hasta el 15. Desde el punto que está ahorita hasta el 15. Ok, muy bien. Si tú puedes ver ahí, es una línea recta, por lo tanto ahí se observa la linealidad de fase. ¿Dónde? En la banda de paso. Tiene una alta linealidad dentro de la banda de paso. ¿Eso es una característica de qué tipo de filtro? ¿De los IR o de los FIR? De lo que estamos viendo ahorita, Inge, el FIR. Del FIR, correcto. ¿Los IR se comportan así? No, Inge. No, son diferentes. Para nada. Vas a ver, después vamos a ir al IR y vas a ver que no tiene nada que ver con eso.
tiene unas ventajas y desventajas en los filtros. Ya, ok, vamos con Javier Ramos. Javier, ¿qué esperaría yo ver en el diagrama de polos y ceros? ¿O qué buscarías tú encontrar en el diagrama de polos y ceros para este filtro? El de polos y ceros, que le ponga el... Póngale, por favor, el diagrama de polos y ceros. Pero antes de que le ponga, ¿qué es lo que se esperaría ver ahí? Que esté dentro del círculo los polos y ceros. Ok. ¿Y lo consiguieron? Ahí tienen que, Sí. con la lupita, ir. Hay una Sí, lupita sí por lo arriba. conseguimos. Tienen que darle... Como nuestro coeficiente es de 60, nosotros conseguimos que será ¿qué sería el 80% que nuestros polos estén adentro? Y esa es una consideración que se asemeja a nuestra teoría, a la teoría de... Eso, sígale expandiendo ahí. ¿Sí lo consiguieron o no? Sí, sí, la lo mayor conseguimos. cantidad de polos se encuentra en el círculo, En el Dentro círculo del diagrama. creo que era unos 10, algo así que no estaba. Bueno, perfecto. A ver, pasemos rápidamente al IR. ¿Qué hicieron con el IR? ¿Qué tipo de filtros diseñaron en el IR? Inge, tal vez no sé si le podemos presentar la imagen de donde está nuestra, o sea, como simulado en un osciloscopio. Ya, póngale eso entonces. Ok, vamos a ver, hicieron la parte del osciloscopio, qué bueno. Del Simulink, sí. El adicional, Inge. Nosotros bueno. hicimos Este entrada y salida. es una defensa con yapas, entonces. Ajá, claro, ahí para que ponga la yapa también en la nota. Es el primer grupo que lo ha hecho, ya tengo que darle un punto extra por eso. Gracias. Ya, Inge, gracias. Gracias, Inge. Por ejemplo, Inge, nosotros en la primera gráfica podemos observar solo cómo se comporta nuestra señal de filtro de salida. En la segunda gráfica nosotros pusimos una señal de barrido y una señal que le hace a nuestro filtro para ver cómo se comporta en un barrido. Como por ejemplo, como usted nos estaba diciendo, empleemos un audio en todo esto para ver cómo se comportaría. Ok, ejemplo, entonces ponme la señal sin filtro y pasado por el filtro. Ya, entonces déjenme cambiar aquí. Por ejemplo, si nosotros queremos ver la señal, por ejemplo, aquí está a 2000 kilohertz. No, yo lo único que quiero ver cuál es la señal que entra sin filtrarla y después filtrada. En el osciloscopio, amigo. Bueno. Espera un ratito que se cargue. Ya. Ahí está. Ya le hago zoom. Más, amigo. En el barrido, la primera señal es con filtro y la segunda señal es sin filtro. Como pueden ver, aquí está. La de arriba es la filtrada. Sí, la de abajo sin filtro. Pero es mediante el barrido. Por ejemplo, ahorita pusimos el límite desde los 4 kHz hasta los 14. Aquí podemos ver que en toda nuestra banda, o sea, como es lineal, es decir, que está filtrando. Ya, listo. Deja de compartir, ya me convencieron ya. Ya sacamos 10, Inge. Todo 10, dije. Cerca. Ahora nos vamos al otro filtro. Bueno, no, ya deje de compartir, dijo. Ya, deje nomás, ya, porque se me va el tiempo, tengo más tiempo que atender. Ya, vaya a la casa, vaya a la casa. 10, Inge, 10 ahí. Ya cumplieron, ya me convencieron. Ya. Gracias, Inge. Ya, deje de compartir un ratito. Bien, bueno, han hecho un buen trabajo. Han hecho un buen trabajo. Yo sé que estas cosas son complejas y no se las van a saber todas de una tan rápido, sí, pero sí quisiera que profundizaran un poquito más en los fundamentos teóricos, ¿no? Esas preguntas que yo fui haciendo. De hecho, algunas de ellas podría eventualmente ser tomadas en cuenta para la prueba. Por eso estoy insistiendo ahorita para que ustedes después no tengan dificultad, si es que alguna de ellas sale en la prueba. Sí, ya se tomó nota. Mediante la simulación nos dimos cuenta que los filtros IR tienen una ventaja, o sea, lo que le hace la ventaja a los FIR es que utilizan menor orden. La principal ventaja de un filtro IR es
que es mucho más simple de implementar que un filtro de tipo Ajá. FIR. Menor costo Igual para sirve, pero es mucho más simple de implementar. Fíjense que el orden en un filtro de tipo IR no sobrepasa los 20. En cambio, Así para un es, FIR sí. tengo que utilizar entre 50 y 80. 40 y 60. Sí. Entonces, su facilidad de diseño, aparte que el filtro IR siempre parte del diseño, la mayor parte de las veces parte del diseño de un filtro analógico, el cual se tiene ya mucha información y mucha experiencia a la hora de diseñar un filtro. Primero se diseña como un filtro analógico y después se digitaliza todo su proceso. Entonces, es mucho más fácil realizar un filtro de tipo IR que un filtro FIR. En cambio, los filtros FIR tienen una alta linealidad de fase. Esa es su característica principal. Hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en telecomunicaciones, en la parte de multiplexación, cuando se utiliza QAM o 16 QAM, que son técnicas de modulación muy empleadas en radiocomunicación por microondas y sistemas satelitales, que se requieren sistemas de filtrado muy precisos. En ese caso, los filtros IR son recomendables por su alta linealidad de fase y precisión a la hora de filtrar. Pero si los requisitos de linealidad no son muy exigibles, es preferible optar por un filtro IR, porque son mucho más fáciles de implementar y menos complejos. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, también concluimos con nuestros compañeros que entre los filtros FIR es mejor los Hami y entre los filtros FIR es el Chebyshev, pero tipo 2. Bueno, ya no le puedo dar 11. Ya no hables, ya. Ya no hables más. Ya quiere ganarse un 11, ya no tengo para dar 11. Quiere punto para el examen, dice Inge. Bueno, a ver, muy bien, chicos. Entonces ahora pónganse a trabajar en los ejercicios de refuerzo académico. ¿Quién va a compartir la pantalla, Génesis? ¿O quién está? Sí, ahorita ya lo estábamos haciendo con el compañero Bedón. Muy bien, entonces por favor, dedíquense ahora a hacer esos ejercicios. Tienen que tratar de hacer la mayor cantidad posible ahorita, porque esos ejercicios los van a subir en grupo hasta mañana a las 11 de la noche. La idea es que hagan lo que más se pueda ahorita y si algo queda pendiente, pues ahí lo terminan luego. Pero, dígame. Una consulta, perdón que le interrumpa. El informe entonces ya lo subimos así nomás, únicamente el informe. El informe con todos los requisitos que se pidió ahí en la guía. Deben subir en la semana 15 o 16, no me acuerdo dónde le puse. Ajá, ok, listo. Entonces eso lo tienen que subir ahí. Igual esta tarea, la del archivo de Excel, es la misma tarea para todos los integrantes del grupo, ¿no? Sí. Le ponen ahí en una pestaña aparte cuáles son los miembros del grupo para yo tomarlo en cuenta. Inge, ¿lo subimos en Excel o en PDF le convertimos? En Excel. Por eso mismo yo ya le di el archivo base, se los di yo. Ya, Inge. Inge, una última consulta. La nota de esta defensa del proyecto, y tal vez ya se tiene en qué porcentaje se va a aplicar al examen final, como usted Sí, yo le voy a aplicar en el 50%, pero del examen final, exclusivamente del examen final. Este es el examen, sería Inge. A ver, las notas del bimestre son las siguientes. Todo lo que son cuestionarios y tareas constituye el 60% de la nota. Todo eso se va a promediar junto. Y va a constituir el 60% de la nota. El otro 40% es del examen final. Este trabajo es parte del examen final. Es decir, sería el 50% de ese examen final. Ah, ya. Entonces, lo que usted saque en el examen vale el 50%. Más lo que tenga aquí de proyecto, 50%. Y eso constituirá el 40% de toda la nota del parcial. Ok, listo, gracias. ¿Ya? Ahí está claro. Gracias, Inge. Ojo, que esta nota de defensa no es definitiva, porque yo tengo que promediar esto con lo que hagan en el trabajo. Tengo que ver cómo está el informe ese. Sí, está bien, Inge. Está igual que la defensa, Inge, tranquilo. Ok, muy bien. Una cuestión más antes de que me vaya. Yo ya regreso con ustedes a ver los ejercicios. ¿Ya hicieron la evaluación? Ya. Sí, Inge. Sí, ya está. ¿Quién me falta de este grupo? Nadie. ¿Seguro? Todo bien le pusimos ahí. Muy bien. Bueno, gracias por hacer la evaluación. Ya regreso en un ratito para que me muestren que han avanzado con los ejercicios. Gracias. Ok, listo, Inge. Chao, gracias. Hasta luego, Inge.
¿Cómo vamos, chicos? Profe. Inge, ¿cómo está? Cuéntenme ¿Cómo algo estás? bueno. Aquí repasando. Repasando. Ya estamos listos con lo del filtro. Estábamos ya repasando, dije. Sí, estaríamos listos. Y ya llegó Pozo también, porque no me llegó al principio. ¿Qué pasó? Sí, aquí estoy. No sé si me conecté. Ah, no, le dije que a mí sí me había conectado. Se quedó dormido. A ver, ya, entonces vamos con la defensa del proyecto del filtro. ¿Qué grupo es este? El 4. 4, Inge. Dije 4. 4, profe. Ya, empiecen por favor a defender el filtro. ¿Cuál comenzamos? Con el... Bueno, Con cualquiera. el pasabandas. Con el pasabandas vamos. Vamos con el pasabandas. Listo. Dele, compañero. Ya, profe, buenos días. De hecho, nosotros hicimos el estudio de la investigación de 2 tipos de filtro. Tanto como el filtro FIR, pasabandas, y el filtro IR, de igual forma, pasaltos. De hecho, podemos ver ahí, en este caso, que estamos trabajando con un filtro de orden 40, pero estuvimos en 60, compañerito. Ya, listo. Sí, a 60, pone por favor. Listo. Ya. Y estamos, de hecho... Ya. Ya, póngale a simular. ¿Dónde? Ya. Pongan la gráfica de respuesta de frecuencia. Ahí. Listo. Ya. Listo. Hicieron un FIR. Sí, profe. FIR, pasabanda. Ok. ¿Y qué método eligieron para diseñar este filtro? De hecho, nosotros hicimos el tipo Windows, tipo FIR, tipo Windows, de ventana Hami. ¿Qué significa eso de Windows? Ya, es la ventana en la que se va a trabajar el filtro, profe. ¿Y qué significa diseñar un filtro por ventana? Lo que ayuda la ventana, lo que nos a ayuda... ver, déjele agua a la tuña, porque si no le doy su... ya. Listo. De hecho, profe, lo que nos ayuda el filtro de ventanas es para diseñar el filtro netamente, para llegar, en este caso, a ver qué tipo de filtro. Eso yo lo sé, pero a ver, el método de ventana es el único método que existe. No, profe, existen varios métodos. ¿Cuántos métodos más hay? Mencióname otros 2. Churros, no recuerdo bien el tema de cuántos métodos, pero nosotros nos basamos en... O sea, que tú cogiste el de ventana porque fue el que primero encontraste, no verificaste si había métodos mejores que el de ventana. Está el Chevy, ¿cómo se esto? El Chevy está, profe, también. A ver, sí. Ahora ayúdele, a ver. A ver, para los tipos de FIR tenemos también el X3, como se puede ver aquí en el MATLAB. Ahora, haciendo un análisis de todos los tipos que manejan los filtros para el diseño en FIR, se llega, y lo que más se ve en literatura es que todo el mundo trabaja con el tipo Windows. ¿Por qué? Porque con Windows lo que dice en el filtro de ventana es que lo que nos ayuda a esto es a limitar la serie infinita de Fourier, ¿sí? Pudiendo darnos... ¿Y cómo es que la logra limitar? Eso es correcto, pero ¿cómo la logra limitar? Con las ecuaciones. ¿Haciendo qué? Hay con las ecuaciones que se mantiene, da ya los limitantes de tanto un extremo como del otro para poder diseñar. Y va a depender también del tipo que se maneje, los parámetros a usar. Ahí existe una fórmula matemática para... No es totalmente completa esa respuesta. A ver, ¿quién me puede? A ver, Castro. Sí. A ver, yo les pregunto, tranquilo. No se me... Jefferson Castro. Sí, jefe. Cuénteme, ¿por qué dice Pozo? Él tiene razón, que hace una limitación de la respuesta infinita de la serie de Fourier, pero ¿cómo es que el método de ventana logra eso? O sea, el método de ventanas logra eso porque nos da los parámetros para realizar las frecuencias, para colocar las frecuencias de corte. Y de esa manera nosotros vamos a tener una frecuencia de corte 1 y una frecuencia de corte 2 y vamos a limitar, en este caso para un pasabanda, o sea que tener un rango de frecuencias que vamos a manejarnos. En este caso, si yo utilizo un método X-Ripple o respuesta en frecuencia, no voy a tener frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2. No
no todos los métodos tienen No, tiene que los tenerla. dos cortes. Como que no, tiene que tenerla, si no, no sería pasabanda. Si no, estaríamos hablando de otro filtro, porque los pasabandas tienen una No, sí, frecuencia sí, de sí. corte 1 y Sí, frecuencia sí. independientemente de cuál sea el método que se utilice. Eso no, por ahí no va la cosa. Porque todos los filtros pasabandas tienen frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2, precisamente por eso, porque deja pasar la señal dentro de dos límites. Es una banda que se crea entre dos límites. Bueno, ya les voy a decir cuál es la respuesta ahí. A ver, usted mismo que está ahí, Castro, ¿cuál es el ancho de banda de este filtro? El ancho de banda de este filtro es 9.5. ¿De dónde sacó eso? El ancho de banda resulta de la resta de la frecuencia de corte superior menos la frecuencia de corte inferior. En este caso, Ya. FC2 menos FC1. Ya, muy bien. Lenin Vivar. Dígame. Sí, dígame. ¿Sí trabajó usted con la parte de estos filtros? Sí, Inge, pero yo trabajé aparte de este grupo. Yo hice aparte este grupo, ya ¿Solo? fue. ¿Trabajó solo? ¿Ah? Sí, yo tengo mi simulación y mi proyecto aparte, Inge. Ya, bueno, no importa. Si los demás integrantes del grupo no tienen ningún problema ni ninguna objeción, déjenlo que forme parte de su grupo, por favor, porque no podemos dejar al compañero aislado. No, ningún problema, ingeniero. Claro, ingeniero. No habría ningún problema. Bien, les agradezco por esa gentileza. A ver, señor Lenin Vivar, usted que ya ha trabajado y ha hecho su simulación, ¿qué Sí, significa F sub S? Perdón, no lo escuché bien, se me entrecortó. ¿Qué significa F sub S? Ahí hay un F sub S de 50. ¿Qué significa eso? Es nuestra frecuencia de muestreo. Perfecto. ¿Y por qué cogieron 50 ahí? ¿De dónde sacaron ese valor? Bueno, en este caso, viendo cómo, cómo hicieron los compañeros, deben haber sacado la frecuencia de muestreo dependiendo de la frecuencia de las frecuencias de cortes que van a utilizar. Por lo tanto, esta siempre debe ser mayor a ello. ¿Cuánto? Para nosotros ¿Cuánto poder mayor? tener, ¿Cuánto perdón, mayor? ¿Cuánto mayor? Entre mayores más, porque al fin y al cabo es las muestras que se va a tomar de una frecuencia. O sea que yo puedo poner cualquier valor mayor que 13,5. Lo que se recomienda, bueno, a mi parecer, es utilizar es mayor, porque, por ejemplo, yo voy a Sí, pero muestrear. mira, a ver, disculpa que te interrumpa. Yo puedo poner mayor, o sea, está claro que es mayor, pero fíjate, voy a decirle al compañero que está manejando el MATLAB que ponga 20. Ponle 20. Listo. ¿Ya? Diseña el filtro. Ve, da un error. ¿Por qué da entonces, el error, Vivar? Ahí mismo le dice, debe ser mayor 10 veces. Ah, bueno, Mayor a 10 entonces veces, estamos hablando ya de mayor, pero en una proporción determinada, porque 20 es mayor que 13,5. Sí. Pero no Sí, lo sí. suficientemente mayor. Ah, Ser el doble. Entonces, ¿cuál es el criterio para colocar esa frecuencia de muestreo? debe ser 10 veces mayor a las frecuencias de corte que vamos a utilizar. No precisamente 10 veces mayor. 2 veces mayor. Puedo responder yo. 2 veces mayor, profe. 2 veces mayor nomás. 2 veces mayor, correcto, Castro. ¿Y de dónde sacó que era 2 veces mayor? Eso viene de la frecuencia de la fórmula de la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Y sí, ¿y quién dijo quién estableció esa fórmula? Amén. No, a mí no. No juega. No. Eso, verá, ya, está muy bien. Están cerca, están bastante cerca, ¿ya? Pero esto yo se los digo, insisto en esto con todos los grupos, porque esto es una ley dentro de los sistemas digitales. Esto es como la ley de Ohm dentro de la electricidad y la electrónica. Aquí en los sistemas digitales, eso es una ley. Se los digo porque ustedes después van a tener comunicaciones 2, probablemente conmigo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que para todos los sistemas digitales, y estos filtros son digitales, hay que cumplir con un criterio que es inviolable, que se denomina el criterio de Nyquist. El criterio de Nyquist dice que para los sistemas digitales, la frecuencia de muestreo tiene que ser como mínimo el doble de la frecuencia más alta que entra a ese filtro. Entonces, en este caso, como ustedes tienen una frecuencia de 13.5, como mínimo se debe poner el doble, como mínimo, que sería aproximadamente unos 30, pero si la ponen más grande, no pasa nada, sería hasta mejor incluso.
Entonces, por eso 50 sí es adecuada, porque es más que el doble de la frecuencia de... Claro que también hay que jugar. Yo no puedo poner esa frecuencia tan alta como yo quiera porque hay que jugar con el orden del filtro también. Y con el rango de frecuencia con el cual se está trabajando. 50 es apropiado. Bien, cumple con el criterio de Nikic. Eso es una ley que es inviolable en los sistemas digitales, porque si no, se crea un efecto indeseable en cualquier sistema digital que se denomina aliasing. El aliasing, traducido al español, significa traslape espectral, que no es otra cosa que una superposición dentro del espectro de frecuencia de la señal resultante. Eso para un sistema digital es fatal, fatal, fatal. Bien, entonces tomen nota de eso porque esto puede ser una preguntita por ahí de examen. Y además que lo van a tomar en cuenta luego cuando entren en comunicaciones 2. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien, Coyago. Dígame, profe. ¿Cómo se llaman esos lóbulos que quedan a la derecha y a la izquierda de la banda principal del filtro? Estos lóbulos se llaman, o sea, lo que queda a derecha se llama la banda de rechazo. ¿Ya? ¿Y es normal que queden esos lóbulos ahí o no? Sí, es normal, según el filtro. Pero pueden tener cualquier amplitud que se les ocurra ahí. No deben de superar los menos 40 decibelios. Perfecto. Ajá. ¿De dónde a dónde irían las bandas de transición aquí? La banda de transición. Más o menos, ahí, señálala, ahí con el... menciona el valor de la frecuencia más o menos. ¿O de qué en punto? el de al lado, en el derecho. Derecho. Una más. Para que le veas las dos. Ahí. No, pero bueno, a ver, no hacía falta cambiar de ahí. En el mismo gráfico estaba todo. La banda de transición, me dijo, ¿no es cierto? Entonces transición. Desde el pico de la banda del paso. Pero a ver, primero no es por el eje vertical, sino por el horizontal, que tú me tienes que decir eso. Y segundo, dime en valor de frecuencia, si ahí están marcadas las frecuencias. Sería entonces desde la... 4. 1, 2, ¿De 4 desde cuánto? la 4 hasta la 15. De 4 a 15. No, de 4 a 15 no. De 4 a 13 a 5. ¿A cuánto? 13 a 5. No, eso sería la banda de paso. Yo estoy hablando de la banda de transición. Y de hecho hay dos bandas de transición aquí. Entonces sería desde 5 hasta más o menos No, señor. La banda de transición es ese pedacito ahí donde está la curva. Exacto, sería la Entonces primera. sería de 4 a 5 y de aproximadamente de 14 a 15. De 14 a 15. O de 13,5 a 15. De 13,5 a 15. De 13,5 a 15. Esas son las bandas de transición. Lo demás que está ahí en la parte más recta de la curva, eso sería la banda de paso. La banda de paso, sí. Ahí. Bien, eso hay que tenerlo claro ahí. ¿Sí estamos claros ahí? Sí, profe. Bien. Ok, ¿y qué hicieron con el filtro IR? ¿Qué hicieron con el filtro IR? A ver. Ya le ponemos los datos. Ah, chido, ok. Dígame, cuéntenme, ¿qué tipo de filtro es ese? Pone en un pasa alto, por ejemplo. Pasa altos. Van a hacer un pasa alto. Pasa alto o pasa abajo. Pone de orden 10, por favor. Perfecto. Pone... ¿Qué van a usar? ¿Chevy tipo 1, tipo 2? ¿Qué? Tipo 1. ¿Cuál era? Tipo ¿Cuál 2. daba menos? No, tipo 2, tipo 2. El tipo 1 daba mucho rizado. Listo. Eso. Ok, entonces tienen un filtro de tipo pasa alto con método de Chebyshev, aproximación de Chebyshev tipo 2. Orden 10.
¿Qué pasa si le cambiamos un poco el orden y lo subimos a 15? Distorsión. ¿Mejora o empeora? ¿Qué dice Collago? ¿Mejora o empeora? Ya se mejora, Inge, pero ¿Qué fue lo que mejoró aquí al cambiar a 15? la banda de paso, Inge. ¿La banda de paso o la la banda de transición? transición? La de Sí. transición. La banda de transición. Mejoró. Yo le veo este mejor que el anterior. Y el orden sigue siendo dentro de los rangos normales. Porque para un filtro IR no debe superar los 20 de orden. Así que estamos bien ahí. Y tiene mejor característica ahorita. ¿Sí está claro ahí? Bien. A ver, Gualotuña, ¿qué se esperaría en la respuesta de fase aquí? Igual lineal como el filtro fit. Pongan el diagrama de fase. No, pero antes de que le pongan, ¿qué se esperaría? ¿Qué esperaríamos ver ustedes, nosotros aquí? Ya, en el diagrama de fase esperaríamos una no linealidad. Una no linealidad. ¿Será que se da eso? ¿Y va a ser igual que el del FIR que hicieron antes? No, profe, la linealidad no va a ser igual al FIR. Ajá, ok. Entonces ponle a ver si es verdad eso. Ahí. Ven, como pueden ver, ya no es lineal como lo del filtro FIR. Eso es normal en un filtro de tipo IR. De hecho, no se busca que sea lineal. Lo que se busca con el filtro FIR es mayor simplicidad a la hora de implementar y diseñar. Ok, Vivar, ¿cuándo uso un filtro FIR? ¿Cuándo uso un filtro de tipo FIR? ¿Filtro FIR o IR? Sí, ¿en qué momento tú decides como ingeniero ya diseñando que vas a usar un FIR o un IR? Dependiendo de la aplicación, en este caso, si la aplicación va a ser digital, es preferible utilizar un filtro IR, ya que el filtro... Es que los dos son digitales. No, pero yo me refiero a la aplicación en sí. El IR tiene una mejor respuesta respuesta a la frecuencia que nosotros ponemos de corte al filtro FIR. Entonces, yo decidiría, en este caso, dependiendo si la aplicación es en la parte de sonido, dependiendo a ver a qué frecuencia va a trabajar. Si es a frecuencias bajas, yo trabajaría con un filtro FIR. Pero si es a frecuencias altas, trabajaría con un filtro IR, ya que el filtro FIR responde mucho mejor a frecuencias. No estoy de acuerdo con usted. Si los filtros FIR yo lo puedo manejar a cualquier frecuencia. Sí, pero es mejor utilizar el filtro IR, ya que en la parte de la... Bueno, en la parte de la temación que tiene entre el asunto no va por ahí, no va por ahí. A ver, Pozo. A ver, el diseño va a depender bastante en la aplicación a la cual nosotros vayamos a manejar. Decía que los tipo IR. A ver, Castro. Inge, por ejemplo, si es que nosotros tuviéramos que diseñar o elaborar uno de estos filtros, yo considero que sería el costo. Por ejemplo, diseñar un filtro IR sería menos costoso que un filtro FIR, porque los filtros FIR necesitan un mayor orden, o sea, necesitan mejores componentes que un filtro Sí, pero el criterio no debe ser el costo, porque hay aplicaciones en que no se puede escatimar el costo. El costo sí determina, pero hay aplicaciones en que aunque cueste más, es necesario utilizar filtro FIR. Por algo es. A ver, Johnny Collago. Sí, Inge. Cuéntame usted, ¿qué opina de eso? O sea, depende si es que queremos un filtro también, si es que queremos un filtro estable como son los FIR. ¿Y por qué es estable? ¿Por qué es más estable? Porque tienen un rango en donde son óptimos para su utilización. ¿Dónde tú ves la cosa óptima aquí? Mira, si el gráfico te lo dice, ¿en dónde ves que el FIR puede ser más óptimo que esto? El FIR. En el FIR es por su linealidad, si es que se desea. Eso era lo que yo quería que llegaran. Ahí al punto ese es el que yo quería que llegaran. Bien.
El tema es el siguiente, señores. Mire, el criterio de decisión debe estar fundamentado por la principal característica que tiene un filtro FIR, que es su linealidad de fase. El filtro FIR, a diferencia del IR, ustedes están viendo ahí que el IR no es lineal para nada en la respuesta de fase. Pero el FIR sí, tiene una alta linealidad de fase, lo que lo vuelve muy estable, mucho más estable que el filtro de tipo IR. Entonces, hay aplicaciones, esto no tiene nada que ver con el rango de frecuencia, tiene que ver con la aplicación en sí, los requisitos de la aplicación en que se requiere una estabilidad y una linealidad de fase muy grande para lograr ciertas precisiones de filtrado. Por ejemplo, en ciertas aplicaciones de comunicación digital, donde se utiliza multiplexación por conmutación de fase 16 QAM o 4 QAM, que se usa mucho en los sistemas de transmisión satelitales y por radiocomunicación de microondas, en que para lograr esas precisiones de separación de frecuencia y de fase, se requieren altas linealidades de fase. Fíjense que en 16 QAM se cambia tanto la fase como la amplitud en 16 niveles distintos, lo cual requiere mucha precisión para lograr eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ahí un filtro FIR sería adecuado. No interesa el costo, porque sí, son mucho más costosos que los IR, pero en cambio, para ese requisito necesito un FIR por la alta linealidad de fase que se requiere. Ahora, si determinada aplicación no exige tantos requisitos de linealidad de fase, la opción más adecuada sería optar por un filtro de tipo IR. ¿Por qué? Porque son mucho más simples de implementar, se consiguen de una manera más fácil. Su diseño parte del diseño de un filtro analógico, que son siempre fáciles de realizar. Luego se digitaliza todo su proceso. Así que, desde el punto de vista de implementación, costo y facilidad de diseño, sería más adecuado un filtro de tipo IR. Pero siempre y cuando la aplicación no exija muchos requisitos de linealidad de fase. Esa sería la explicación que yo quería. Tomen nota de eso, porque eso se puede ser por ahí una pregunta de examen o futuro que se les tome en algún momento. Por eso le quiero hacer esa aclaración. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo ahí. Han realizado bastante buen proyecto. Inge, una pregunta. Tal vez le podría enseñar la simulación del funcionamiento de estos filtros. ¿Hicieron con Yo lo Simulink? hice. Ajá. A ver, póngalo entonces. Eso sí me Algo. interesa. Ya por ahí tienen Japa. Hicieron el Simulink, tienen Japa ahí. Ese tiene el compañero, pero él tenía que compartirle. Eso, compártelo a tu compañero. Dije, una consulta. Dice que los filtros, lo que usted estaba leyendo, es que el tipo IR es responde a impulsos infinitos y el tipo FIR, en cambio, a impulsos finitos. Claro, es que la respuesta al impulso de un filtro de tipo IR es de duración infinita. Por eso, ese tipo de filtros no se pueden conseguir con convolución. La convolución ahí no es apropiada. Por eso le decía al principio lo del método de ventana, porque el método de ventana consiste en un truncamiento sucesivo de la respuesta de frecuencia del filtro, multiplicando a la respuesta al impulso por una ventana rectangular que tiene una amplitud fija, acotada. Entonces, cuando tú haces esa multiplicación de la ventana rectangular por la respuesta al impulso, lo que estás haciendo en términos matemáticos es una convolución. Pero eso se puede hacer en los filtros de tipo IR. Por eso tú viste que en los de tipo IR no se puede hacer ventana. ¿Sí vieron? Sí. ¿Sí vieron que las ventanas no están disponibles para los filtros de tipo IR? ¿Por qué? Porque la convolución no es apropiada con los IR, porque tienen respuesta al impulso de duración infinita. Entonces, los filtros IR hay que manejarlo con otros métodos que se basan en los principios de las ecuaciones en diferencia o de la transformada Z. Ese es el asunto con los tipos de filtros de tipo IR. Ya, gracias, Inge. Ya, Inge. Es una pequeña demostración utilizando una señal, la señal de frecuencia a la cual yo hice. Yo hice un filtro pasabanda en los dos, en el filtro IR y en el filtro FIR. Entonces,
en lo cual, bueno, este es lo que obtuve, ¿no? El filtro que está aquí adentro mismo. Ya, está eso yo sé perfectamente. Lo que quiero es que me muestre la señal sin filtrar y la señal cuando pasa después del filtro. Ya, aquí tenemos. Verá, ahorita ya le Solo pongo- muéstreme eso, por razones de tiempo, muéstreme eso. Yo esa explicación de los bloques sí conozco. Espérame un ratito que se me movió la ventana. Ya. Aquí, bueno, no podemos ver nada, entonces acá está la respuesta. Aquí podemos ver, ¿no? Yo hice que funcione de pasabanda desde los 2 kilohercios hasta los 10 kilohercios. En este caso aquí podemos ver el impulso que tiene, ¿no? Al cambiar de la frecuencia, al establecerse y dejar pasar la frecuencia que es. Ya. Si yo cojo y Entonces, cambio, el de arriba es cuando ya pasa por el filtro, pasa alto. sí, y el de abajo es la señal. Muy bien, excelente. Ya. Si yo cambio esto a más de 10 kilohercios, no voy a poder ver ese paso. Entonces yo aquí le voy a cambiar a 17. Muy bien. Entonces pongo aplicar, ok. Simulamos otra vez. Y aquí podemos ver que ya no me pasa las frecuencias, pero aquí podemos ver cómo el filtro toma ciertas muestras para ver si deja pasar o no la frecuencia en este caso. Esto está hecho para los dos filtros, para el FIR, y si los compañeros desean hacerlo, solo es de coger y poner en... Muy bien, excelente. Lenin Vivar le ha otorgado un punto adicional al grupo. Bien. Ya, deje de compartir. Ya tienen un punto de plus ahí. Gracias, Inge. Por favor, Gracias, profe. el responsable de ese grupo, que le incluya en los nombres del informe al señor Lenin Vivar, por favor. Listo, Inge, no hay ningún problema, yo ya lo incluyo. Ya, Listo, entonces, bien, muy bien su presentación, han hecho un buen trabajo, me dejan contento, ya me convencieron. Muchas gracias, Inge. No diga eso, profe, si fue que nos esforzamos y detalles que usted nos pone nervioso, No, pero al principio, ya, al principio les vi medio flojitos, pero ya después fueron aumentando el nivel. Nos fuimos soltando, Inge. Sí. Se fueron entrando en calentamiento. Ok, es que, bueno. claro, justo desde el inicio. Ya, el asunto es el siguiente. Ahora tienen que ponerse a terminar esos trabajos del refuerzo académico, porque eso tienen que entregarlo hasta mañana y hay que cumplir con eso. Traten de avanzar lo más que puedan ahorita. Ya, Inge. Listo. Profe, Dígame. el día de mañana, ¿hasta qué hora está el...? Hasta las 12 de la noche. Tal vez le voy a aumentar el tiempo por ustedes, porque yo no lo iba a aumentar por el asunto de que la semana siguiente era el examen final, pero como ya se extendió una semana, voy a ver si le pongo por el lunes. Gracias, Inge. Gracias, Sí, profe. por favor. Ya, otra cuestión. ¿Ya hicieron la evaluación docente ustedes? Ya. Sí, profe. Puntito extra de ese. Castro, ya hizo. Inge, sí, justamente yo quería hablar con usted, no le puedo llamar esta semana relacionado al correo que le había enviado. Bueno, mira, anota mi número ahí para que me llame. 09 ¿Ya? 95 024 661. Listo, Inge. Ya. Lenin Vivar, ¿ya hizo la evaluación? Que ya está hecha la evaluación. Muchas gracias. ¿Y Castro también hizo? Sí, sí, Inge, ya todo está listo. Ok, listo. Ya vengo con ustedes. Voy a ver cómo está el otro grupo. ¿Ya? Gracias. Gracias, Inge. Listo, profe, gracias. Ya, chao. A ver, muchachos, cuéntenme algo bueno aquí. Hola. Se me fueron. No, Inge, perdón, aquí estoy, me entró una llamadita. Estamos haciendo todo de aquí en grupo. Ya estamos aquí en el ejercicio 3 de transformación. Esos gráficos se les ve muy bien. Sí. Ahora, ojalá que hayan hecho bien los desplazamientos nomás, porque los gráficos se les ve bien bonitos ahí. Sí, Inge, perdón. Ya por ahí tienen puntos. Una llamada de trabajo, así le puedo molestar. ¿Cómo? Le puedo molestar 2 minutitos, Inge, estoy con una llamada del trabajo. Me ya, voy sí. a ausentar 2 minutos. Ya, sigan Sí, nomás, yo gracias. voy a ver otro grupo. Ya, ustedes van bien. Muchas gracias, Inge. Ya. ¿Cómo les va, chicos, aquí?
Bien, profe, estábamos haciendo los ejercicios. ¿Cuántos tienen hecho ya? ¿Qué problema han tenido? ¿Ninguno? No, es que va haciéndole poco a poco. ¿Quién será Rubén Z? Es nuestro compañero, decía que tenía intermitencias con el internet. ¿Ese es de este grupo? Sí, Rubén Zambrano. Rubén Zambrano. ¿Cómo que el número es este grupo? El 2. Te voy a pasar ahorita. Sí, por favor, es que estaba conectando. Ok, ahí estamos. Entonces, ¿están bien ustedes? ¿No han tenido dificultades para hacer esos ejercicios? Le estaba comentando al otro grupo que voy a ver si les doy chance hasta el lunes, porque como ya las pruebas se extendieron una semana, les voy a dejar hasta el lunes. Para que suban este archivo. Sí, porfa, gracias. Para que lo hagan Para bien. hacerlo después de las clases. No, hay que tratar de hacer ahorita lo más que se pueda. Yo no quiero que ustedes dediquen tanto tiempo fuera de su horario para que se dediquen a estudiar. Traten de hacer lo que más que se pueda ahorita y lo que falte pues lo van a terminar hasta el día lunes en la noche, que yo les voy a cambiar, tomando en cuenta que ya se extendió una semana más lo del examen. Ya, Inge, gracias. Gracias, Inge. Háganlo bien bonito. El otro grupo estaba haciendo unos gráficos bien bonitos ahí en el Excel. Póngale ustedes también ahí el plus. Bueno, Inge. Ya vengo entonces. Tocaría el otro defender. Ustedes no defendieron el proyecto, ¿no? Aún no todavía. No, Pero ya todavía. tenemos listo. Ya. ¿No lo tienen listo? Sí. Sí, ya. Sí, ya ya tenemos tienen listo. ¿Quieren defenderlo ahorita? ¿Qué hora es? Sí, Inge. Sí. Bueno, ya 15 minutos tenemos. De una vez ahorita entonces. A ver. Sí. Comparto. Buenas tardes, ingeniero. Entonces, nosotros tenemos el objetivo de nuestro proyecto es analizar e interpretar el funcionamiento de un filtro digital aplicando las técnicas de procesamiento de señales, la que es su materia, con el software MATLAB. Ya, los objetivos específicos que vamos a tocar en este proyecto son, diseñar un filtro FIR e IR con parámetros que permitan la funcionalidad del sistema, determinar los coeficientes útiles para cada uno de los filtros para obtener su respuesta de frecuencia. Eso ya con la sabemos. ayuda de MATLAB, Señor Maldonado, ya eso sabemos ya, directo al grano. ¿Qué filtro diseñó? ¿Por qué lo diseñó? ¿Con qué método? Así, directo. Ya, esa está la parte, justo nos partimos del tema, la parte de Sandrita le va a explicar todo ese tema. No, usted mismo. Luego viene la simulación. No, Sandrita le pregunto otra cosa, vamos, directo usted. ¿Qué simuló ahí? Maldonado. Ya es que tenemos un filtro. ¿Quién está hablando ahorita? A ver, Maldonado, es el filtro donde estaba. Sí, Inge, aquí estoy. Ya, usted mismo. Diseñamos un filtro del tipo FIR. A ver, ¿dónde está el filtro? Ahí, déjele ahí, no le mueva de ahí. Exactamente. A ver, Maldonado, voy con Maldonado, rapidito. Dígame qué tipo de filtro FIR diseñó. Ya, diseño de filtro FIR lo hicimos de pasabanda. Nosotros tenemos también en la sección de los laterales, tenemos la parte de los lóbulos, como pueden ver en la parte de aquí. En la parte de, no está la sección de 30, y se puede ver los lóbulos que genera este filtro. ¿Qué método utilizaste para diseñar este filtro? Este filtro se utiliza de ventana y por parte de Hamming. ¿En qué consiste diseñar por ventana? ¿Qué significa eso?
¿Aló? Sí, dígame. ¿Aló? Dígame. ¿En qué consiste diseñar por ventanas? Consiste para verificar la frecuencia del análisis y procesar las discontinuidades al principio y al final de la señal. Ya. A ver, Luis Macas. Luis Macas. Sí, ingeniero Macas. A ver, ¿qué frecuencias eligieron para diseñar este filtro? Ya, como es un filtro pasabanda, seleccionamos dos frecuencias. Una frecuencia en baja que sería la de 40 hercios, y la frecuencia más alta sería de 80 hercios. Entonces, la banda ¿Cuál es el ancho de banda de este filtro? el ancho de banda sería de 40 hercios, que sería justo la ventana de paso o donde permite pasar bien. las señales el filtro. Muy bien, excelente. A ver, Sandra Paucar. Sí, jefe. ¿Qué significa F sub S? F sub S es la frecuencia de muestreo. Lo que nosotros estamos y usted nos ha explicado, F sub S es la frecuencia de muestreo y como mínimo tiene que ser 2 veces la frecuencia máxima de la entrada del filtro. ¿Qué pasa si no se cumple eso? Bueno, estábamos comprobando de igual manera aquí, por ejemplo, aquí tenemos 80, que es la máxima, ¿no? Entonces, como son 2 veces, no tiene que ser menor a 160, porque si no se genera un error al tocar en F ¿Cómo se sub llama S. ¿Cómo se llama ese error? Sí, eso bueno, es el traslape Muy bien. espectral, algo así me parece. Ajá. Excelente. Ya me convenció. Excelente. Bien, voy con Rubén Zambrano. Rubén. Rubén Zambrano. Sí, sí está conectado. Se nos fue, no habla. Parece que sí está hablando, pero el compañero ha tenido problemas con el audio en la mañana. ¿Y ahora qué hacemos con él? Bueno, a ver, voy con otra. A ver, Zambrano, sí está por ahí. Que sea que escriba por el chat, sería. A ver, déjame ver si puede. Sí, me escucha, profe. ¿Ah? En el chat, a ver, déjame ver dónde está el chat aquí. A ver, Zambrano, escribe por el chat, te voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo se llaman esos lóbulos que están a ambos lados de la banda de paso del filtro? Zambrano. No escribe nada en el chat. Bueno, Zambrano va a quedar pendiente para la próxima clase porque no puedo tratar con él ahorita. Ok, bien. Definitivamente no podemos con Zambrano ahorita. A ver, ¿cómo se llaman esos lóbulos? ¿Quién me dice? Puede contestar cualquiera. Sí, son rizos. ¿Y qué características? ¿Eso es permitido o no? No, esa es la banda de rechazo. Sí, se llama rizado de la banda de rechazo. Pero eso se permite, ¿se puede tener ese rizado ahí, sí o no? Díganme. Macas. Sí, Inge, lo que pasa es que me está llamando el compañero Zambrano para ver si participa. No, ya déjele, ¿no? Algún problema técnico tiene. Ya en la próxima clase yo le preguntaré algo. Ah, ya. Perdón, Inge, no le escuché. Que si es permitido ese rizado en la banda de rechazo, ¿eso es normal o no? El rizado en la banda de rechazo, sí, en algunos filtros se presenta, aunque lo ideal sería que estén bastante atenuados. Por ejemplo, en nuestro filtro vemos que los picos llegan
Bueno, lo máximo que pueden tener es menos 60 decibeles, o sea que está bastante atenuado. Muy bien, excelente. Por lo tanto, Ya, no, sí. no. Ya está clarísimo. Otra pregunta. ¿Cuándo yo como ingeniero tomo el criterio de diseñar un filtro de tipo FIR o uno IR? El filtro de tipo FIR tenemos que tener en consideración que este tiene que ser estrictamente lineal, mientras que los IR no. Muy bien. O sea que Entonces, dependería bastante de la aplicación a la que va a ok, servir la el filtro. aplicación determina y la linealidad. Es decir, que el criterio sería, si una aplicación requiere alta linealidad de fase, debo elegir el FIR, ¿no es cierto? Sí. Y si no, optar por un IR. ¿Por qué por el IR en el caso de que no se requiera la linealidad de fase alta? Porque es más que... Más simple, ¿no? Ah, sí, Sí, los hasta el filtros. orden es más bajo que Mucho más los bajo. FIR. Mucho más bajo porque el orden de un filtro IR no pasa de los 20. Y eso significa que desde el punto de vista de implementación y diseño es mucho más sencillo, mucho más fácil. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, Sí. ¿Ustedes hicieron alguna simulación con Simulink o no? Sí, Inge. Sí. A ver. Ese sería el plus. Vamos a ver si lo hicieron. Permítame. Justamente aquí estarían bueno, le hicimos de esta manera. Aquí estaría el filtro FIR y aquí estaría el filtro IR. Entonces lo que se hizo fue agregarle bueno, estas dos componentes del Simulink nos permiten hacer como que una señal que barre en frecuencia para poder ver justamente la salida en distintas frecuencias. Entonces, si le simulamos y le vemos la primera. Un momento porque es bastante pesadita el MATLAB. Ya. Entonces, aquí podemos ver justamente cómo, bueno, en la parte de arriba sería la señal de salida en el tiempo. Y en la parte de abajo tenemos la señal de entrada en el tiempo. Lo que está haciendo la señal de entrada es variando desde una frecuencia baja a una frecuencia alta. Como nuestro filtro funciona desde los 40 Hz a los 80, elegimos que la señal vaya desde los 20 Hz hasta los 100 Hz. Entonces podemos ver cómo justamente en ese rango de frecuencias permite pasar la señal. Y en las partes donde no permite, pues se ve una señal bastante atenuada. Muy bien. Excelente, porque se ve perfectamente ahí la banda de paso. Al pasar por el filtro. Muy bien, Entonces, chicos. sería ¿perdón? Sí, ya está clarísimo. Se ganaron un plus por haber hecho eso. Este paralelo ha trabajado bien. A diferencia de los otros paralelos que no hicieron Simulink, ustedes hicieron Simulink, tienen un plus ahí. Me convencieron ya. Entonces, este sería también el del IR. Igual se ve un comportamiento similar, pero se ve también el desfasamiento de las señales. Ahí se nota el cambio de fase. Si ve aquí arribita, sí, que hay cambios de fase ahí, no como este que sí tienen las fases correctas. Muy bien, está excelente el asunto. Dejen de compartir ya. Muy bien, han trabajado muy bien. Me dejan contento, me dejan convencido. ¿Ok? Gracias, ahora lo que falta es que suban el informe porque la otra parte de esta nota tiene que ver con el informe ese que tienen que subir.
Ya lo subimos, Inge. Ah, chévere. Ustedes están al día entonces. Inge, una pregunta. Bueno, vimos en la semana 15 que hay que subir el informe, pero en la semana 16 también. Háganlo lo que pasa, sí, lo que pasa es que yo pensaba que ustedes iban a terminar el filtro en la semana 15. Pero la mayoría no lo hizo. Por eso le volví a poner en la 16. Háganlo en la 16 y esa tarea después la vamos a eliminar. Ya. Súbalo en la semana 16, no hay problema. Y el compañero Rubén tendría que defender la siguiente semana porque también trabajó con nosotros. A Rubén le hacemos, sí, yo sé que trabajó, pero no le pude preguntar nada y necesito una evaluación independiente. De todas formas, me queda un grupo pendiente la semana que viene que no estaba listo y ahí le vamos a hacer algunas preguntas a él también. Ya, Inge, gracias. Cuando arregle los problemas. Gracias. Le voy a mandar a la sala de principal ahorita porque ya se acabó el tiempo y tengo que hablar con ustedes de forma general, ¿ok? Listo. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Hemos revisado ya la defensa de 3 grupos. Nos queda un solo grupo pendiente que lo vamos a revisar en la clase que viene. Con ese grupo me voy a reunir de forma aparte y le vamos a incluir al señor Rubén Zambrano, que tuvo unos problemas técnicos el día de hoy. Entonces, la próxima clase igual vamos a revisar estos ejercicios de refuerzo académico, los vamos a discutir y incluiremos algún otro ejercicio que no se haya incluido ahí para profundizar en el repaso hacia el examen final. La próxima clase, igual vamos a tener clase, la asistencia igual se va a controlar, igual la clase va a quedar grabada, entonces haremos un refuerzo adicional con respecto al examen final y revisar cualquier otro tema que haya quedado pendiente por ahí o que requiera refuerzo. Bien. Voy a extender la entrega de este trabajo que es por grupo del refuerzo académico hasta el lunes, tomando en cuenta que ya se extendió una semana más el examen. Yo lo había puesto hasta el domingo 26, porque ya para la siguiente semana tenía que tener listos los promedios y todo. ¿Okay? Eso por una parte. Entonces, como ahora tenemos un poquito más de tiempo, les extiendo hasta el lunes, para que lo puedan hacer correctamente y terminen ese trabajo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, una consulta con el tema del informe del proyecto. En la semana 15 dice subir el informe del diseño de los filtros, pero en la semana 16 también dice subir un informe de los filtros, informe de MATLAB. Ya es la misma tarea, es la misma tarea. Si quiere lo suben las dos o si quiere la suben las 16. Yo le puse en la 15 porque pensaba que algunos ya iban a entregar en la semana 15 ese informe, pero no todos cumplieron en la semana 15. Por eso lo volví a poner en la 16. Si quiere suben las dos o la suben en la 16, no hay problema. Y hay que subir la simulación de MATLAB también. No. El programa de MATLAB no. Lo que tienen que poner en el informe son las capturas que obtuvo del MATLAB. El MATLAB no claro, lo sí. Ese tipo de archivo no se puede subir ahí en la plataforma. Ah, ya. Ok, listo, gracias. Ya. Entonces nos veríamos la siguiente clase, por favor. Una última cuestión es tomar en cuenta las indicaciones que le enviaron por el correo para que se pongan al día en todo y no tengan ningún inconveniente, por favor, que no quiero yo tampoco que exista ningún inconveniente. Respecto a el poder revisar las notas en el SIGE, el poder realizar el examen final, porque si no están al día también puede haber problemas a la hora de realizar el examen final la semana de más arriba. Entonces traten de ponerse al día con todas las cuestiones pendientes. Es una invitación para que culminen el semestre por todo lo alto sin ningún problema, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta ese asunto porque si no, no vamos a poder observar los promedios, ni las notas, ni las calificaciones. Entonces, traten de cumplir con eso también, ¿ok? Para que no haya ningún inconveniente. Listo. Una cosa más, ¿no? No, Inge. No, Inge, gracias, Inge. Gracias a ustedes también. Y nos veríamos el próximo sábado entonces. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta la otra semana. Gracias. Bien. Hasta luego. Chao.